específico o algo? Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús. ¿Quién lo declaró? Justamente, ¿quién le dio la vocación, no solo de la basílica, sino de la ciudad misma? El Papa Juan Pablo II, cuando estuvo acá de visita en el Ecuador. Ya, la Basílica del voto nacional, justamente es porque se sometió a votación del pueblo para tomar parte de lo que se iba a recaudar impuestos en ese año para la construcción de la Basílica del voto nacional. Dijeron, o sea, como nunca, ¿no? Respetaron la voluntad del pueblo y dijeron, a ver, veamos si quieren dar platita. Y es que quisieran hasta ahora sí, ¿no? Pero ya no, pero bueno. Entonces, vamos y consultar. Por eso se llama así, la Basílica del Voto Nacional. El estilo de la iglesia, neogótico. ¿Ya? ¿Quién era alguna vez conocido barroco? No recuerdo, en una guianza, por Dios, de grado. Barroco, jamás. Perdón, ¿puede repetir la parte del voto nacional? Hicieron unas votaciones. Sí, sometieron a consulta popular. Para saber si querían o no. O sea, si se No, para tomar parte, para sí se construye, no, para tomar parte de los impuestos que se iban a generar en ese año para destinarlos a la construcción de la basílica. Una pregunta. Antes, o sea, de aquí que era la basílica, ¿era algún lugar en especial? ¿Era algo? Ahí sí, porque no escucho desde allá. ¿Algún centro? No. ¿Terreno botado? Eso sí, ¿no? Es que como las demás iglesias dicen que están encima de los templos de incas puntos que vieron acá. estratégicos. Ajá, puntos estratégicos. Algunas, sí, ¿Alguna bueno, plaza, cosas así? hay una justamente la historia, ¿no? Al respecto, ¿no? Claro, sí. Pero esta fue la última en construirse. Aún no termina. No. No termina. Siga, Juanito. Voy a darle palabra a Juanito, quiere justamente comentar al respecto de la pregunta. A ver, estos terrenos de aquí pertenecieron a la familia Larrea, por eso hay una calle que se llama Juan Larrea, que está ubicada acá. Yo les decía que esta construcción se iba a hacer allá en la Alameda, pero luego vino una justificación que los terrenos de la Alameda no eran tan resistentes por el peso que iba a tener, que había ese riesgo. Este señor que está a mi espalda, que es una escultura monumental, erecta, de tamaño monumental, por eso se llama, la escultura monumental excede siempre los 3 metros de alto, ¿no? Porque hay escultura mueble, hay escultura monumental, hay escultura colosal, ¿no es cierto? La colosal pasa a los 30 metros de altura, creo que sí se han de acordar ustedes eso que yo les comentaba. Conocido como el Santo del Patíbulo. Hay un grupo activista que otro día conversaba con un historiador, que está queriendo vender un tour desde Europa, un tour de García Moreno, para seguir los pasos de García Moreno. ¿Dónde está García Moreno? ¿No? Como lo dijo Ingrid, García Moreno fue un Católico. Un hombre muy católico. Pero yo diría que católico, una vez hablaba y decía que García Moreno, este término Curuchupa, que Curuchupa es un gusano, ¿no? Un gusano que absorbe. García Moreno en su concepción como político, como presidente de la República del Ecuador, pues tenía sus cosas buenas como también tenía sus cosas malas, ¿no? Entonces, García Moreno prácticamente aparentaba ser un gran religioso, porque tras de ese manto blanco de la religiosidad que estaba él aliado a la iglesia, porque él fue un hombre muy vivo en ese sentido, él sabía que si tenía la iglesia de su lado, tenía el pueblo en sus manos, ¿no? O sea, eso fue tan fácil, lo que dijo Ingrid se llamó una consulta. Era un hombre que muy inteligente, ¿no? En estrategias para poder manejar eso. Entonces, claro, García Moreno, dice Ingrid, ustedes saben, él propone la carretera que ahora se llama la Panamericana. Nace la carrera García Moreno justo en Santo Domingo, donde hay un hito en Quito, no en Santo Domingo de los Áchilas, sino aquí en la plaza de Santo Domingo. Ahí hay un hito de la carrera García Moreno, que es en honor a él, ¿no? Donde inicia. García Moreno es el gestor para que se cree la Politécnica Nacional, la Escuela Politécnica Nacional, ¿no es
cierto que la teníamos allá en el campus universitario. García Moreno, habíamos dicho, es el que se interesa por esto de la astronomía y se va a poner el observatorio astronómico. Y si está tan interesado por la iglesia, García Moreno era una persona que siempre estaba viajando a Europa, ¿no? Y estaba comulgando con la iglesia, con el papado y todo eso. Y García Moreno impulsa pues esta consagración del Ecuador al corazón de Jesús. Cuando García Moreno, pues él es el creador de la Escuela de Bellas Artes, porque antes de que exista la Escuela de Bellas Artes, en 1872, pues había existido en Quito, se había creado ya con Vicente Rocafuerte, se crea lo que es el Liceo de Pintura y se crea lo que es la Escuela Democrática Miguel de Santiago. Lo volvemos a escuchar a Miguel de Santiago. Y García Moreno se preocupa por poner una escuela de Bellas Artes. Entonces, con el poner la Escuela de Bellas Artes, él había becado ya a algunos artistas para Europa. Porque también García Moreno era una persona que buscaba la manera de protegerse. Él manda a artistas a Europa porque había muchas escuelas de arte. Pero él va a orientarse a la Escuela de San Lucas en Roma y a la Escuela de San Fernando en Madrid. Porque eran escuelas que estaban orientadas todavía a esa visión muy conservadora. Entonces él no quería enviar allá para que vengan revolucionarios contra él. Entonces, claro, ahí lo envía a lo que es el Rafael Salas. Y cuando él va a consagrar al Ecuador al corazón de Jesús, a propósito, ustedes saben que es el primer país en América que es consagrado al corazón de Jesús, porque García Moreno está en Francia, está allá en Europa, y él se entera de que los obispos se acercan al Papa para consagrar al mundo al corazón de Jesús. Entonces él se le viene a la mente de adelantarse acá en América, y él viene a hablar con el arzobispado acá, para alentar al arzobispado y hacer una estrategia en cada provincia del Ecuador para poder organizarse y hacer como un lanzamiento. Pero para eso él requiere un ícono que va a ser un cuadro. Entonces le escribe a Rafael Salas y le dice que le tiene que traer un cuadro con tales características, en donde exista la representación de Jesús, que no sea el típico corazón de Jesús que había ya a ese momento, sino que tenía que ser representado como un rey, que tiene que estar con corona, que tiene que tener el cetro en la mano, que tiene que tener la esfera del mundo, donde esté pintado América, que el Ecuador tiene que estar de amarillo, porque la luz que salga del corazón, la llaga del corazón tiene que iluminar el Ecuador. Es decir, le escribe como quiere que sea la obra. Pero no es una obra tan grande, pues es una obra que mide 80 por 60, es una obra pequeña encima. Entonces, esa obra es la que se va a utilizar para en la Catedral de Quito consagrar al Ecuador al corazón de Jesús. Ahí viene la intención de García Moreno, lo que decía mi compañera administradora de la institución. El que hay que ver cómo conseguir el dinero para construir una gran obra que represente al Ecuador, porque García Moreno, como él siempre miraba hacia arriba, él quería que este templo, si es posible, se lo vea de todos los rincones del Ecuador, pero no se logra ni verlo de todos los rincones de Quito, ¿cierto? Porque también es una época del historicismo, pues, ¿no? De inicios o finales del siglo XIX, inicios del XX, porque acá hablamos de el historicismo está relacionado un poco, perdóname doctora que tome, el arte, está relacionado a lo que es el eclecticismo. Lo ecléctico va a ser una manifestación de los estilos del arte de 1860, de finales ya del 19, que se va a desarrollar hasta 1920. Pero como aquí en América y en Ecuador, el arte siempre viene el estilo retrasado casi con 100 años, ¿no? Por eso es que se encuentran este tipo de representaciones posteriores, ¿no? En definitiva, en ese sentido. Entonces el eclecticismo lo que hace es tomar elementos de los estilos pasados, ¿no? Para traerlos a una modernidad y diseñarlos que tengan una armonía tal. En definitiva, el historicismo pasa igual, pero lo que busca el historicismo es traer una réplica, ¿no? De un diseño muy parecido a lo que se había dado anteriormente. Entonces, esto en historia
la gente, así como dicen que Quito se fundó el 6 de diciembre, también aquí se toma esto. Dice, esto es neogótico y es neogótico. Lastimosamente, y lo que yo siempre les he dicho, tenemos que aprender a ser críticos y a mirar las cosas para cuando yo digo, sí, estoy de acuerdo que sea neogótico, pero yo puedo decir, esta es muy ecléctica. ¿Por qué neogótica? Por las formas que tiene. Y ahí vemos que tiene su influencia neogótica. Porque miren, ¿qué es lo que les digo yo? ¿No es cierto? Justo ayer hablaba yo con un historiador y conversábamos un poco porque él decía que es tan corto el término de decir escuela quiteña. Él decía, es un término muy corto de decir escuela quiteña. Alguna vez yo les comentaba y les decía, es que hablar de escuela quiteña es hablar de un panorama extensísimo de lo que sucede en ese momento, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, pues se da posteriormente acá, ya a lo que sería el siglo XIX, siglo XX, ¿no? Porque aquí en este templo, primero estamos encontrando de que este templo está hecho en hormigón armado. No está hecho en piedra como aparenta ser. La piedra es un revestimiento como si fuese una placa de baldosa, nada más, para dar esa intención de que es toda hecha de piedra. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los neogóticos, a ver, un poco iba esto. Prácticamente desde el siglo XVI que viene la colonia española, o que viene la conquista española, todos son neos para nosotros. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el gótico había pasado ya en el siglo XII, XIV, allá en Francia. A nosotros nos viene influencia gótica que la encontramos en San Francisco, por ejemplo. Dentro del templo hay neogótico, afuera en las torres ya los vamos a ver, hay neogótico. Pero no se desarrollan en la propia época en que se da el gótico, sino es posterior. El barroco que se desarrolla en Italia para 1600, ¿no es cierto? Quizá algo llega un poco a alinearse con nosotros, pero este barroco que llega a América viene tan combinado. Viene con el mudéjar, viene con el plateresco, viene con el propio renacimiento, viene con el persa, ¿no es cierto? Viene con el manierismo, ¿sí? Viene con el románico, vienen todos esos estilos que habían pasado allá, viene acá. Por eso es que yo les decía, es tan complicado, ¿no? Acá en Quito, que cuando yo me pongo a verlo a alguien que se pone a discutir, es que esto es manierista, esto no es barroco. Entonces yo siempre les he puesto en mesa y les he dicho, ¿no? Primero tienen que ustedes como guías pensar de que lo nuestro que está acá no es un estilo directo, es una influencia estilística. Y el barroco nuestro así se viste, ¿no es cierto? Así se viste. Y eso es hablar con criterio de conocimiento, porque estamos mirando que hay una influencia y otra en un solo. Entonces yo no me equivoco, porque si alguien me pregunta y me dice, pero ¿y por qué dices eso? Es que yo le voy a explicar lo que les voy a explicar ahora aquí, ¿cierto? ¿Por qué yo discuto que esto es neogótico y que es ecléctico, ¿cierto? Entonces miren, la estructura como que se va hacia eso, ¿no? Primero, en el siglo XIX viene toda esta moda del gótico, de volver a esa influencia, de poder entender y comprender de que Dios es tan poderoso. Entonces estas construcciones del neogótico vienen a ubicarse en sitios muy difíciles, que esa es la otra que yo les decía que se justifica el no hacerlo abajo. Entonces hay que buscar, porque hay que llegar a la fe para demostrar que Dios es tan poderoso, ¿no? Y se construye, miren, está construido aquí en las faldas de lo que sería la loma de Guanacauri, o conocido como San Juan, ¿no es cierto? Entonces se construye aquí y claro, las bases, la estructura que se realiza, que se hace, imagínense lo que es construir esto, tanto dinero, ¿no? Le dice que las torres son truncas, eso lo dice los mismos arquitectos de Quito, porque se hicieron cálculos estructurales y que si se ponía un cuerpo más a cada torre había el riesgo de que las bases no resistan. Por eso es que se truncan arriba y se pone como un cono en la parte superior nada más para dar el remate.
Porque caso contrario, si ustedes han visto en las fotografías, las agujas góticas siguen, ¿no es cierto? No se cortan así como esta, ¿no? Esta debería aumentarse el tamaño, ¿no? Entonces ha cambiado eso. Lo que les decía es hormigón armado, pues en lo que implica las representaciones de los rosetones, ustedes ven que son escudos de países, ¿no es cierto? Que tenemos ahí, no es que haya un rosetón con vitral o que se ponga una flor de lis, etcétera, y sí se va alterando, ¿no es cierto? Ya los van a ver, ahí hay tortugas, ahí hay iguanas, ahí hay pelícanos, ahí hay relacionada a la fauna local, ¿no es cierto? Que está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se altera la gárgola propia del gótico, porque la gárgola es una representación mítica que aparece en la época de los mismos griegos. Ahí aparece la gárgola, que luego se llamará acrotera, que luego se llamará grifo, ¿no? Es decir, este animal fantástico, porque la gárgola en los griegos la utilizaban para ponerle como desagüe, ¿no? De las bajantes de agua. El término de gárgola, como les había dicho, viene porque cuando el agua del tejado entraba en esta forma mítica, hacía un sonido, una gárgara, ¿no? De lo que chocaba el agua y para botarla hacia afuera. Entonces viene todo eso y que luego el gótico lo va a tomar, pero el gótico lo toma a la gárgola no con ese sentido. El gótico le toma a la gárgola con el sentido de que sea un animal poderoso, ¿no? De protección, es decir, un buen. Porque claro, viene en el sentido de que los griegos, ellos decían que aquí arriba hay espíritus buenos y espíritus malos. Entonces se crean estos grifos, estas acroteras, ¿no es cierto? Con la finalidad de que ellas sean vigilantes, por eso están arriba en los tejados, y que cuando haya un espíritu negativo que viene a la ciudad, estas se las atrapen y se las comen. Entonces en el mismo sentido se da acá. E incluso hay historia en el priorato de Sion, por ejemplo, habla de que en las entradas de las puertas se ponía una gárgola, porque la gárgola, pues, desde ahí podría captar la mala intención de la persona que iba a entrar y que no la dejaba pasar. Entonces, solamente podían pasar las personas que no iban con mala intención al templo. Entonces, todo eso se recrea. Y claro, en la parte de atrás, la parte antigua del templo, pues ahí sí se encuentran gárgolas verdaderas, pero hacia acá no, hacia acá tenemos todo esto. Entonces las estructuras van así en el gótico de más a menos, porque lo que se busca en el gótico es llegar al cielo. Entre más altas son los templos, más cerca del cielo estoy. Y por eso es que estas construcciones todas son con vitrales, porque la luz es la presencia de Dios. La luz en el interior del templo es estar con Dios. Los vitrales son trabajados para ser mirados a contraluz, para ser mirados desde adentro hacia afuera. Todos los ventanales que los ven ahí son vitrales. Lastimosamente, como ahora hay mucha moda, hay otro sentido de ver las ciudades, de ver el urbanismo, de ver las construcciones, porque hay que volverlas turísticas, entonces se las ilumina desde afuera. Lo ideal sería de que esto no esté iluminado desde afuera y que en la noche toda la luz esté encendida adentro. Que cuando yo paso desde acá afuera voy a ver por los ventanales, ¿no? Algo está pasando allá adentro, entonces me llama la atención de entrar a mirar qué es lo que sucede allá adentro y me doy cuenta que lo que adentro hay es mucha luz. En ese sentido se maneja. Siempre van a ver estos rosetones, siempre van a tener agujas. Ustedes tienen ahí la aguja del cóndor, que es el mirador a donde se puede llegar, allá arriba, ¿no es cierto? Es la parte norte, a la parte sur están las otras dos torres. Todas las construcciones góticas siempre van a tener dos torres frontales, desde el románico. Y casi la mayoría tienen un diseño que les había dicho en H o en M, las fachadas, con los rosetones que están al un lado y hacia el otro lado. Hay unos elementos que parecen triángulos hacia arriba, si los ven, ¿no es cierto?, donde están los escudos. Esos se llaman gabletes en el gótico, y gabletes en el neogótico, y gabletes en el románico, si es que los encuentran. Entonces,
son elementos que les van caracterizando. Los techos del gótico siempre fueron a 2 aguas. Siempre fueron a 2 aguas, así, y caídas, 2 caídas. Y siempre fueron metálicos. Así como ven ahí. Igual, tal como se mira, este techo tiene esas características. De esos techos se dirigen una serie de canales que van a caer. Aquí pues no se ve, pero si miramos entre los 2 triángulos que les digo, entre los 2 gabletes, ya voy a hablar con propiedad. Entre los 2 gabletes hay una aguja pequeña, ¿no? Y tras de esa aguja hay un arco rampante que sirve de empuje para sostener lo que está más al fondo. Por eso van de mayor a menor las construcciones. Acá abajo, este muro que está aquí abajo donde están estos almacenes, eso sirve como un contrafuerte, ¿ya? Para empujar hacia el otro muro que está más al fondo, y ese otro va a utilizar el arco rampante para empujar al siguiente, y así se sostienen. Por eso es que las construcciones góticas, si ustedes ven, góticas y neogóticas, en los movimientos telúricos es como que no les llega a ellos el movimiento. Si se dan cuenta, aquí han habido construcciones que se han dañado con los movimientos de tierra que ha tenido el Ecuador, pero nunca se ha hablado de la Basílica del Voto Nacional, ¿no es cierto? Es como no le pasa nada, porque hay una estructura de techo. Hay que tomar en cuenta de que los arquitectos del gótico, ¿a quién lo miraban? ¿Cuál es, para los masones, cuál es el mejor arquitecto del mundo? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci dice. ¿Cuál es el mayor arquitecto que tienen los masones? A ver, ¿te han escuchado hablar de los masones? Es Jesús, no Matón. Es Jesús el gran arquitecto. Entonces, la estructura, a ver, ¿por qué les hago esta referencia? Porque en realidad el gótico se da en el siglo XII, en la época en que esta logia, ¿no?, gana un gran poder. Porque los edificios del gótico están relacionados con la logia masónica, ¿verdad? Tras de esta arquitectura hay mucha ciencia. Masón quiere decir albañil, ¿ya? Tras del albañil que construye esto hay mucha ciencia. Allá atrás está toda la sabiduría, están camuflados los grandes arquitectos, los grandes genios. Entonces, en esa época ellos quieren demostrar que el poder de Dios es tan fuerte que en la misma naturaleza puede derribar lo que hacen para Dios. Y ustedes, la catedral de Notre Dame se quemó, pero no se derrumbó, ¿cierto? La catedral de Reims no le pasa nada, la catedral de Burgos no le pasa nada, la Basílica del Voto Nacional en Quito no le pasa nada, la Basílica de la Virgen del Cine en Loja no le pasa nada, y eso que está en la cima de una colina, la iglesia de Biblián en Biblián, ¿no es cierto?, de la Virgen de Rocío, está colgada de la peña y no le pasa nada. La de las Lajas que está acá en Colombia, que está apoyada por un puente nada más, ¿no es cierto?, no le pasa nada. No le pasa nada con los movimientos de tierra. Miren cómo demuestran, porque hay un trabajo de ingeniería espectacular tras de eso, de una gran ciencia, para que esta estructura que tienen las construcciones con estas características no las derriben ni la naturaleza. Entonces así se maneja desde la conceptualización de la construcción de estas edificaciones. Las otras que tiene el centro histórico son construcciones que tienen una influencia muy románica, en cambio, porque también en esa época, románico es antes del gótico. Para el románico demostraba la estabilidad de Dios. Son bajas, son horizontales, y las construcciones de las paredes son similares a las paredes que hacían los templos los egipcios, en forma de un talud. La base mide 2 metros, pero la parte superior mide 1,80, 1,50. Entonces es como cuando yo me paro así, ¿cierto? Si yo me paro junto, alguien me empuja y me caigo con facilidad. Pero si abro las piernas, complicado que me caiga con facilidad. Entonces, todo eso está analizado. O sea, la Edad Media es una época que dice que las ciencias y las artes desaparecen. No desaparecen. Las ciencias y las artes se las coge la iglesia.
En la iglesia hay mucha ciencia. En la iglesia están los grandes arquitectos, los grandes filósofos, los grandes constructores. Es decir, así funciona la edad. Ay, perdón, lo siento. Sigamos Lo siento, hablando en el bus porque no quiero, estamos con el tiempo.